Lo he titulado Una salida divina. Diga conmigo, una salida divina. ¿Y qué pretendo enseñarte con este mensaje, hermano? Lo que quiero enseñarte en esta mañana es que en la vida a veces nos vamos a ver envueltos en situaciones difíciles que no hubiésemos querido quedar envueltos en ellas. ¿Cuántas veces tú te has visto en una situación que de momento tal vez tú no fuiste el causante de ella y tú dices, ¿y cómo terminé yo envuelto en esto? O sea, yo no pedí quedar envuelto o metido en esta situación o en este problema, y ahora tú te preguntas tal vez, ¿y cómo salgo de esto? ¿Alguno sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Y cómo yo salgo de este problema? Y yo quiero darte varios ejemplos en la palabra y cuál es el corazón de Dios cuando nos vemos envueltos en situaciones difíciles que no parecen a primera instancia tener una salida fácil. ¿Cuántos saben que a veces estamos en problemas que sencillamente no sabemos cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cuál es la salida? Y uno de los ejemplos que quiero mostrarte, que lo he enseñado muchas veces aquí en la iglesia, es la historia de José, brevemente. ¿Se acuerdan la historia de José, que fue vendido por sus hermanos? La historia de José dice que José fue lanzado en una cisterna vacía. O sea, una cisterna era un hueco profundo en la tierra que se cavaba hasta llegar a donde hubieran corrientes de agua para sacar agua, pero esa cisterna estaba seca, o sea, no tenía agua, pero seguía siendo profunda y oscura. Diga conmigo, profunda y oscura. José, en obediencia a su papá, va a ver a sus hermanos y de buenas a primeras, sin él elegir quedar envuelto en ese problema, en esa situación, se encontró con sus hermanos que no lo querían, no lo apreciaban y lo tiraron en esta cisterna oscura y vacía. Dice la palabra en Génesis capítulo 37, versos 23 y 24, dice que sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Mira qué difícil la situación de José. Tenía nada más que 17 años. ¿Habrá un joven aquí de 17 años? Arnaldo, tú no. Julio, tú no. Roger, tú no. Benji, wait, tú no. ¿Habrá un joven aquí de 17 años? Jafet, ven acá. Jafet, ven acá. Help me, Jafet. Come on. Qué bueno que estás libre hoy, que no estás sirviendo de Ujier. O sea, ¿me puedes ayudar? Ok, come on. All right. Ok, so José tenía una apariencia como la de Jafet. ¿Verdad? Tenía una apariencia como la de Jafet. José tenía 17 años. El papá lo envía y le dice, José, vas a ir donde tus hermanos, vas a chequear cómo están y de esto. Y entonces cuando llega donde están sus hermanos no tenían esta apariencia buena, good looking de Jafet, sino que sus hermanos eran más como Luis, ven acá. Luis, ven acá, Luis, ven acá. Come on, man, come on. Así eran, así como grandes, abusadores. ¿Quién más? Héctor, ven acá. Así como esta apariencia así de Malón y Kelión, ven acá. Ven acá, Héctor. Claro, el corazón más blandito lo tiene Héctor, pero... O sea, por lo menos uno más. ¿Ah? ¿Quién más? ¿A quién? Allí no está Gino. No está Gino. Gino, ven acá. Aquí viene el que más odio le tenía a José. Ok, entonces ustedes están aquí. Ven acá. Y entonces... O sea, tienen que mirarlo así con cara de... Ok, José, acuérdate que tú eras José era un joven inocente. Eso, José venía. Come on, dale, vamos. 1, 2, 3. Y entonces, o sea, estos tres individuos, acompañados de unos pocos más, dicen, oh, you came here, good. Y lo agarran a la fuerza, lo tiran en la cisterna, le quitan la túnica
Y José de 17 años, su papá está lejos, no puede buscar ayuda, no sabe cómo salir. De momento está envuelto en una situación la cual él no buscó quedar envuelto con estos malandrines así que malos que querían hacerle daño. ¿Y cómo sale de eso ahora? José estaba en una situación con una aparente dificultad de poder salir adelante. Thank you, muchachos. Vuelvan a ser buenos, ¿ok? Envuelto en una situación muy difícil donde a primera instancia no parece haber ninguna salida. ¿Vieron qué difícil la situación de José? 17 años, su papá estaba lejos, aunque gritara no lo iba a escuchar, dependía a merced de lo que sus hermanos decidieran con su vida. Ahora necesito darte otro ejemplo, necesito moverme. David. En 1 Samuel 33 al 6, ¿te acuerdas que David mató a Goliat y después Saúl le cogió envidia y empezó a mirarlo con recelo porque la gente entonces quería más a David que al mismo Saúl y hasta lo persiguió para matarlo y entonces David tiene que huir? Y entonces él en el proceso de huir se casa, tiene una esposa, después tiene una segunda, logra establecerse en una ciudad que se llamaba Siclac y cuando logra pues construir ahí esta ciudad, estar ya más estable, regresa un día a la ciudad para encontrarse que la ciudad había sido invadida, quemada, destruida y su familia una vez más apartada de él y tomada en cautiverio. Mira lo que dice la palabra. Dice, cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí había sido quemada, que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron. Hermano, imagínate esto, ya todo lo que David había llorado por haber sido expulsado de su ciudad por el rey Saúl, huido del rey Saúl, y ahora otro dolor encima de un pasado dolor que aún no había sanado por completo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que apenas estamos recuperándonos de algo y entonces otro golpe? Y decimos, pero ¿cuándo esto se va a terminar? O sea, uno detrás de otro y tal vez vino un golpe económico y cuando crees que ya estabas tratando de resolverlo y salir adelante, ¡pum!, se levanta otra cosa y te llegó una carta fabulosa. Benditas cartas fabulosas. Y entonces, o sea, dice la palabra que las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrarlo. Really? O sea, él no se buscó que le quemaran la ciudad. Él no buscó meterse en ese problema. Y cuando mira a la gente buscando ayuda, está todo el mundo con un peñón en la mano. Está otra vez Héctor, Gino y Luis, ahora con un peñón. Now it's you. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, la misma gente de él ahora querían matarlo. Ya él estaba en angustia y ahora su propia gente lo querían matar. Y dice que David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba muy amargado y cada uno a causa de sus hijos, sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. David envuelto en una situación muy difícil donde a primera instancia no parece haber ninguna salida. Oh, hermanos, son momentos donde mucha gente pudiera preguntarse, where's God? Cuando estamos en esos momentos, nuestra humanidad se levanta y nuestra fe es puesta a prueba y es donde tal vez en esa oficina del médico, en ese banco, en la soledad tal vez de la sala de tu casa, tú miras everywhere y tú dices, God, where are you? Y se levanta el pensamiento humano, are you here? ¿Estás conmigo? ¿Me estás ayudando? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué esto se va poniendo de mal en peor? ¿Ven? ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? No se sienta mal por eso. Been there, done that. O sea, nos puede pasar a todos donde en algún momento pudiéramos, y aún el salmista a veces decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? Aún Jesús en la cruz expresó esas palabras. O sea, son sentimientos tan fuertes que agobian el corazón que pudieras preguntarte, ¿dónde está Dios? Oh, hermano, en esos casos fueron problemas que ellos no buscaron, pero ¿cuántos saben que hay veces que hay situaciones que sin ayuda de nadie nos metimos solitos en ellas? Una cosa es quedar envueltos en una situación que no buscamos quedar envuelto en ella, pero hay otras situaciones que a veces malas decisiones, malas acciones, quedamos envueltos en esas situaciones. Yo creo que la mayoría de las veces ese es el caso, o sea, que tomamos
decisiones que quedamos envueltos en ella. Pero ¿por qué quiero compartir también el caso? Porque quiero que veas el corazón de Padre de Dios, el corazón misericordioso de Dios, donde no importa si fue que alguien te involucró o quedaste envuelto en esa situación, o fuiste tú que por tu error caíste en esta situación. El amor de Dios es tan grande que cuando clamamos a Él, su misericordia se manifiesta y Dios abre una salida divina para que tú puedas salir de ese problema. Y eso es lo que yo quiero que tú veas hoy, esa parte muy misericordiosa de Dios, porque vas a necesitar esa misericordia de Dios para entender de que Dios está contigo a pesar de los errores que tú has cometido. Él te sigue amando, Él sigue teniendo un plan maravilloso contigo, Él sigue teniendo la intención de bendecirte, de sanarte, de proveerte, y Él está buscando enderezar tus pasos. Y no ha sido Él quien ha venido a acusarte, a culparte, es el enemigo, el acusador, el que viene a levantar los pensamientos en tu mente de que estás aquí porque hiciste esto, porque metiste aquí las patas, porque tomaste esta mala decisión. Y el enemigo siempre está trayendo a la luz nuestros errores. But not God. Ese no es Dios, hermano. Mira, quiero mostrarte la historia brevemente de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Cuando yo estaba en la escuela, en la escuela bíblica, cuando niño, mi mamá me llevaba a la iglesia pentecostal. Ella me crió pentecostal de la cabeza a los pies. Rajatabla, cadena, hierro. Y ahí cantábamos una canción. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Usted se crió también en la iglesia pentecostal? O sea, usted carga una pandereta y no me dijo nada. Dice la palabra en Jonás, capítulo 1, verso 11, dice: entonces le dijeron, déjame contarte primero la historia, el chisme. Jonás era un siervo de Dios, profeta, proclamaba la palabra de Dios, y Dios le da una asignación y le dice: ve a Nínive y predícale y diles que se arrepientan, porque si no voy a venir y voy a destruir la ciudad. Y Jonás dice: esa gente no se merecen, o sea, el corazón de Jonás era: esa gente no se merecen escuchar tu palabra, son pecadores, destruye la ciudad, me voy. Y entonces saca un ticket, va allí al puerto de Miami, se monta en Royal Caribbean y se va. Y cuando anda por las Bahamas, cuando va de camino, hermano, en ese barco se levanta una gran tempestad. Pero como él sabe, mira cómo Jonás sabía por qué se levantó la tempestad. Él sabía que era porque él había desobedecido a Dios y le estaba huyendo a Dios. Y como él sabía lo que era, ni se preocupó, y lo que hizo fue que se acostó a dormir en la parte de abajo del barco. Mientras todo el mundo estaba afanado tratando de sobrevivir el barco, que no se hundiera, y Jonás durmiendo. Y cuando se dan cuenta que Jonás está durmiendo, va allá y le dice: despierta, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué nos ha sucedido esto? Y Jonás confiesa y dice: es por mí, todo este rollo, gracias a mí. Por lo menos fue honesto, porque la mayoría de la gente dice: yo no fui, yo no tuve que se formó este chisme. Y el nombre de la persona está embarrado por todas partes. Yo no fui, a mí no me culpe, mira, se formó que aquel dijo, y ella que ha ido por ahí diciendo y diciendo. Pero no, Jonás fue honesto y dijo: es por mi culpa. Y entonces aún así el capitán no quería pues causarle ningún mal a Jonás, y buscaron la manera de cómo mantenerse a flote hasta que vinieron a Jonás. O sea, mira qué es lo que tenemos que hacer, y mira lo que sucede. En Jonás capítulo 1 verso 11 dice: entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se ha embravecido más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo sé que ninguno de ustedes sería tan voluntario en decir: mira, tíreme al medio de la US One y esto se va a resolver, porque aquí el problema soy yo, o sea, empújenme en el Turnpike. Pero Jonás lo hizo. Jonás dijo: mira, esto se va a resolver si me tiran al mar. O sea, en esta ocasión vemos a Jonás envuelto en una situación muy difícil, donde a primera instancia no parece haber ninguna
salida. O sea, de las pasadas dos situaciones, yo creo que esta era la más difícil. O sea, Él les dice, tírenme al mar. O sea, ¿qué esperanza había de que tú tires a alguien al mar y esa persona sobreviva? En esta ocasión Él fue el causante del problema. Y dice el verso 15, que tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Imagínate eso, tiraron a Jonás al mar, hay un medio de una tormenta, las olas están levantadas y él ve el barco alejándose de él. ¿Qué esperanza hay en ese momento? Cuando tú ves la única salvación o esperanza que humanamente tú tenías, bombo ya. ¿Alguna vez te ha pasado en la vida eso, que tú has puesto tu esperanza de que esta es la esperanza, este tratamiento es, esto que vamos a tratar económicamente es, este negocio es, y de momento te encuentras flotando en el mar, en medio de alta mar, y la oportunidad yéndose, y te sientes completamente hopeless? Te sientes completamente sin esperanza, metido en un problema, que sabes que estás en el problema por gran parte por tu responsabilidad y las decisiones que tomaste, y te preguntas en ese momento, ¿is there any hope for me? ¿Me atenderá Dios y escuchará mi voz aun cuando todo este problema me lo busqué por mis malas decisiones, malas inversiones? Y es donde se levanta a veces la voz del enemigo a decir, tú no mereces nada de Dios. No busques nada de Dios porque estás aquí y tienes ahora que sufrir todas las consecuencias de tu pecado porque tú te lo buscaste. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así sin que nadie nos lo diga? Sin que nadie nos lo recuerde, nos hemos sentido así. Claro, el enemigo siempre levanta a alguien que te lo recuerde. Esta sí que estás fastidiado, aquí sí que no te puedo ayudar, te metiste en esta solito. Y como le gusta a mucha gente decir, yo te lo dije, no te metieras en eso. Eso es bueno que te pase porque mira que yo te lo dije. Esa es la gente que menos queremos ver cuando estamos en problemas. Pero ellos se encargan de llamar y si no los atendemos nos lo textean. Yo te lo dije. Lo chatean, lo ponen en video, se graban, se tiran un selfie. Yo te lo dije. Te mandan bitmoji, yo te lo dije. Y nos hacen sentir como basura. ¿Ven? Tal vez así se sentía Jonás en ese momento, flotando en el agua, el barco yéndose, sabía que el responsable, yo creo que le estaba esperando ya la muerte. Estaba esperando ya, pues muriera. Pero yo quiero en esta mañana, y ya estoy terminando mi mensaje, enseñarte que cuando tú clamas a Dios, aún en medio de tu problema, aún cuando tu problema tiene mucho que ver con las decisiones que has tomado, Dios siempre de alguna manera va a venir a tu rescate. Dios siempre de alguna manera, Él va a buscar la manera de ayudarte. Porque la palabra lo dice, si mi pueblo me invocare, se apartare de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, vendré y sanaré su tierra. No lo parafraseé exactamente como es, pero esa es la idea. O sea, no importa la situación que tú te hayas quedado envuelto, haya sido por causa de otro o porque tú entraste en esa situación, el amor y la misericordia de Dios es tan grande que cuando tú clamas a Él, de donde ya parece que nada puede suceder, Dios pone su mano y de repente se abre una salida divina. Y lo vamos a ver en la palabra una y otra vez. Vamos a ver a Daniel en el foso de los leones, hopeless, humanamente hablando. Vamos a ver los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, hopeless, humanamente hablando. Vamos a ver a Pedro encarcelado en la cárcel y de repente un ángel venir y romper las cadenas y abrir las puertas y decirle follow me. Hopeless, humanamente hablando. Vamos a ver una viuda llegar con su hijo muerto en la caja en el funeral ya y Jesús decir detente, joven, levántate. Hopeless, humanamente hablando. Pero Dios haciendo presencia y haciendo presente en un momento dado donde solamente un milagro de Él pudiera cambiar las circunstancias. Ese es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo apariciones, que sigue haciendo cosas que humanamente son imposibles, que sigue viniendo al rescate de sus hijos aun cuando hayan caído en algo por su error o su falta o decisiones. Un Dios completamente de amor, un Dios lleno of mercy. Pero nos quieren proyectar un Dios diferente.
Nos quieren enseñar que el Dios que hemos conocido es un Dios de juicio. Es un Dios que ha venido a castigarte. Es un Dios que ha venido a make sure que tú pagues el precio y el castigo de tu pecado, haciendo nulo el sacrificio que ya hizo Él en la cruz, donde cargó con mi culpa, con mi pecado y con la maldición que yo merecía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, lo que prestamos oído, y tenemos que tener mucho cuidado de las doctrinas que están corriendo, porque pueden moverte del Dios de amor que la palabra nos enseña, que no está aquí para destruirte, porque Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo sino a rescatarlo. He venido a rescatar lo que se había perdido. Hermano, su amor es tan grande por ti que Él buscará ayudarte aun cuando te hayas metido en un problema innecesariamente. ¿Tú sabes cómo eso se llama? Misericordia. Misericordia. Diga conmigo: misericordia. Misericordia significa compasión o perdón hacia alguien, mostrado por alguien que tiene el poder de castigar. Porque si alguien tiene el poder y la autoridad y el derecho a castigar, es Dios. Pero Él ha decidido ser un Dios misericordioso. Él ha decidido extender su misericordia. Y la misericordia de Dios no solamente viene a evitar que recibas todo lo que merecías, sino que también viene a traer ayuda donde no la merecías. La religiosidad trae condenación. El amor de Dios trae perdón. Cuando la mujer fue sorprendida en adulterio y fue traída a Jesús, acababa de ser sorprendida en adulterio, cogida en medio del pecado. La ley de Moisés decía: hay que apedrearla. Esta mujer hay que matarla. Eso decía la ley, decían los fariseos y los religiosos del tiempo. ¿Quiénes eran los religiosos? Los que practicaban toda la ley, los que venían a la sinagoga, los que hacían todo lo que pero habían rechazado a Jesús. Y trajeron para venir a tentar a Jesús, para esperar qué iba a hacer Jesús ahora. ¿Qué vas a hacer? Tú que andas por ahí sanando gente, que andas por ahí resucitando muertos, que andas por ahí haciendo milagros con gente que son pecadoras, ¿qué vas a hacer con esta? Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay creyentes, hermano, que buscan ganarse el cielo con sacrificios y viven condenando a otros. Se justifican a sí mismos por sus esfuerzos y sus sacrificios. Jesús nunca se enfocó en las faltas y pecados de la gente. Cuando tú ves a Jesús en los 4 evangelios, cuando alguien venía donde Él, decirle: mujer, pero aquí el problema fue que mira, tú eras prostituta, cargas con 7 demonios encima, tu problema era... Nunca vemos a Jesús señalando faltas. Vemos los religiosos señalando faltas. Vemos los religiosos juzgando a la gente. Jesús defendía a aquellos que los religiosos acusaban. Jesús decía: ¿de qué tú estás hablando? Yo entré aquí y tú no me besaste. Yo entré aquí y tú no lavaste mis pies. Y desde que yo entré aquí, esta que tú dices que es pecadora no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. No ha dejado de besar mis pies. Y por cuanto ha amado mucho, mucho se le ha perdonado. Y porque mucho se le ha perdonado, mucho ha amado. That's God. That is Jesus. Él siempre les extendió, los miró con misericordia y les extendió su amor. Mateo capítulo 9, verso 11 dice: y viendo esto los fariseos, los religiosos, los que vivían juzgando a otro y justificándose por sus prácticas religiosas, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les habló y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y a quién Jesús se refería como los enfermos? Los pecadores, los que estaban sumergidos completamente en pecado. Estaba hablando de esa enfermedad espiritual, o sea, no estaba hablando de enfermedad física, pero estaba usando ese ejemplo para enseñarle a estos religiosos hipócritas de lo que realmente se trataba, el amor de Dios. Dice: andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Todas esas prácticas que ustedes hacen, que hacen esas oraciones largas y se visten de esa manera y hacen todo esto y hacen esos ayunos y buscan justificarse, para eso para mí ya no significa nada. Nada. Jesús les estaba diciendo: aprendan lo que misericordia es, aprendan lo que es amar a la gente, aprendan lo que es amar al que está herido, aprendan lo que es levantar al que
que está en pecado y no me ha conocido. Aprendan lo que es vendar la herida del que ha sido marcado aún por sus malas decisiones. Mateo capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que juzgamos vamos a ser juzgados. Y sigue hablando y dice: no seáis hipócritas, mira primero y saca la viga que está en tu ojo para que entonces puedas ver y sacar la paja que está en el ojo de tu prójimo. ¿Qué estaba diciendo Jesús una y otra vez? Ustedes se pasan juzgando a la gente, les decía a los fariseos. Ustedes se pasan criticando a otros, ustedes se pasan autojustificándose. Aprendan lo que misericordia significa. Aprendan a amar a la gente y entender que el juzgar no es tu trabajo. Andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Y eso está en Oseas, es donde primero Dios habló. Eso fue a través del profeta Oseas. En el capítulo 6 lo puedes buscar después. Jesús estaba repitiendo las palabras del profeta Oseas. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los religiosos critican porque para ellos había que condenar a los que vivían en pecado. Pero cuando tú buscas a Dios de corazón, hermano, Él va a venir a tu rescate lleno de misericordia y de amor por ti. Él no se va a enfocar de por qué tú terminaste en ese lugar. Él lo que se va a enfocar es cómo sacarte de ese lugar. Amén. Jonás necesitaba un milagro. La situación de Jonás era hopeless. Y Dios venía o podía venir desde el cielo y hablar una voz: te lo buscaste. Pero Dios no hizo eso. Dice la palabra en el verso 17 que el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Hay gente que tú le preguntas, y si yo te lo preguntara hoy, no tengo tiempo, sé que caerías. Si hiciera un test, a mí me gusta hacer test, pero no lo voy a hacer ahora. Pero si yo te preguntara por qué a Jonás se lo tragó un pez, muchos de ustedes me dirían: por su desobediencia. Por su desobediencia fue tirado al mar. Por la misericordia de Dios se lo tragó un pez. Porque si Dios no hubiese dispuesto ese pez que se lo tragara, Jonás hubiera muerto ahogado en medio del mar. Pero porque Jonás fue amado por Dios y la misericordia de Dios estaba sobre él, Dios preparó un gran pez para que se lo tragara por su protección. Y hay veces que Dios tiene una manera, hermano, única de sacarnos a nosotros de problemas. Y hay veces que creemos: ahora sí, me tragó el pez, ahora sí, me fastidié. Pero tal vez es Dios que ha venido a rescatarte a través de eso. Tal vez es Dios que ha venido a hacer un milagro a través de eso que tú llamas ahora la peor pesadilla en tu vida. Tal vez es eso lo que te va a salvar la vida. Y yo te lo digo porque después de haber trabajado 10 años en la prisión con los presos, insólitamente la prisión les salvó la vida a muchos de ellos. Muchos de ellos estaban en drogas, muchos de ellos estaban buscándolos para matar porque estaban miembros de gangas y sus vidas ya tenían en sus cabezas un precio. Y en la cárcel conocieron a Cristo. Ese gran pez que se los tragó y los aprisionó por un tiempo salvó sus vidas. Y hay veces que nos sorprenderíamos de las formas y maneras que Dios usa para salvar nuestra vida. Y dice la palabra que Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, tipo también de la muerte y resurrección de Cristo. El pez no vino como resultado del pecado, vino como resultado de la misericordia de Dios. El pez salvó su vida. Hermano, dice la palabra, y en la palabra aprendemos: Dios está lleno de compasión por su creación y renueva cada día sus misericordias por ti. O sea, Dios nunca va a venir a reclamarte: mijo, pero llevo 7 días con misericordia contigo, hoy voy a coger un break. No. It's renew every day. Diga conmigo: every day. Every day. Every day Él se levanta sonriendo contigo. We're gonna make it today. Today's a new day. I will bless you. Te voy a bendecir, te voy a ayudar. Y todavía tú estás temeroso con los pensamientos de todo lo que has hecho, la culpabilidad. What are you talking about? I came to bless you. Pero Señor, mira todo lo que hizo. I don't know what you're talking about. I'm here to help. Lamentaciones capítulo 3 verso 22-23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Jamás terminan. Diga conmigo: jamás. ¿Y qué es jamás? Never. Jamás. So you are not bad enough to get out of His mercy.
nunca serás lo suficientemente malo como para salir de su misericordia. Dice, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Cada mañana, grande es tu fidelidad. Isaías 63:7 dice, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel que les ha otorgado, conforme a su compasión y conforme a la multitud, diga conmigo, multitud de sus misericordias. Así que, hermano, 3 cosas quiero hoy que te lleves en tu corazón. Dios está lleno de compasión por su creación. Él renueva cada día sus misericordias por ti. Y número 3, cuando clamas a Él, siempre vendrá en tu ayuda. Always, diga conmigo, always. Siempre. Y cierro la historia de Jonás. En el capítulo 2, verso 1 dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde el seno del Seol, o sea, desde lo más oscuro, desde lo más profundo, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Entiende bien algo, Jonás está en un problema que él se buscó. Jonás está en un problema que se buscó por desobediencia, por pecar contra Dios. Pero aún así clamó a Dios y dice, Él me respondió. Oh, hermano, isn't that great? Isn't that great que Dios no te va a rechazar aun cuando entraste solito en ese problema? Pero cuando clamas a Él, Él te va a responder y te va a escuchar. Y dice el verso 10, entonces el Señor, diga conmigo el Señor. El Señor dio orden al pez. Oh, hermano, cuando Dios da la orden, los peces obedecen, el mar obedece, los bancos obedecen, las enfermedades obedecen, las condiciones obedecen. Todo tiene que obedecer cuando Dios dice enough is enough. Esta es la orden. Nadie lo puede cuestionar.